Hola a todas, todos y todos, bienvenidas a un nuevo episodio del Pequeño Manual de Nada con mi amigazo el Chinicuil. ¿Cómo estáis, Pogon? Estoy muy bien, muy contento de tener aquí. Tenemos un invitado muy especial. Aparte de verte la cara a ti, mi estimadísimo Minche, le estoy viendo la cara a un angelical creador. Todavía no lo digas. Que no lo voy a decir para que la gente se quede. Diremos su nombre hasta el final del episodio. Va a haber una voz ahí misteriosa y nadie sabe quién es. Bueno, habrá mucha gente que ya lo haya reconocido por su legendaria voz. Y hoy día vamos a hablar de un temazo, de estos temas muy perfumados, el colonialismo. Bueno, todos sabemos que el colonialismo no es un sistema político en donde todo el mundo debe ponerse colonia todos los días. No se refiere a eso. El colonialismo es un sistema político, social y económico, podríamos decir, en el que una nación ejerce control sobre otro territorio basándose en una relación de explotación, de dominio. Se ocupa y controla una región, se van a utilizar los recursos a sus habitantes para beneficio de la nación colonizadora, ¿no? Pero este pack no va a estar completo si no le añadimos la imposición de una cultura, la religión, el idioma del país colonizador sobre la población. No hablamos de la naturaleza de convivir, sino que de la obligación a renunciar a las creencias locales y adoptar al treintañero de la cruz, o si no, castigo, muerte. Bueno, obviamente las consecuencias traspasan los siglos y hoy forman parte de la identidad colonial, podríamos decir, de Abya Yala y en general de los territorios colonizados. Y en este episodio vamos a conocer algunos aspectos claves de ese colonialismo y de cómo se enseña en España sobre estas cosas, que a mí me da mucha curiosidad. Y hablaremos con nuestro arqueo-youtuber, podríamos decir, favorito, quien tiene su canal con más de 173.000 suscriptoras y suscriptores en este momento, y que puede darse el lujo de hacer videos de 50 minutos porque se te pasan volando. Y estamos hablando de Mikel, del canal Puto Mikel. Bienvenido, Mikel. Muchas gracias por invitarme, de verdad es un placer, así que nada, además que tengo el placer de conoceros y de que seáis buenos amigos en persona, así que siempre es un gustazo también pues hablar de temas con gente en confianza. Cuéntanos un poco más de ti, Mikel, por si no... Yo creo que hay mucha gente que ya te conoce, pero por si acaso. Sí, claro, yo soy arqueólogo y hace unos años, antes de empezar el doctorado, me abrí un canal de YouTube. Y en ese canal de YouTube, que es Puto Mikel, pues eso, me empezó un poco sin ningún orden ni concierto y poco a poco pues me fui dando cuenta de la necesidad que había de abordar la historia desde otras perspectivas, de las que a lo mejor estaban más disponibles en YouTube a la hora de divulgar historia, ¿no? En vez de hablar, pues eso, de 5 reyes, que no sé qué, emperadores romanos, que no sé cuánto. Pues un poco hablar de esa interrelación entre el presente y el pasado, ¿no? De cómo la historia está presente, de estos debates históricos que a lo mejor, pues todo esto nace un poco de mi frustración con la academia, de ver debates súper interesantes en la academia pero que no llegan al público general, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden hacer estos debates accesibles para que, yo qué sé, si hablo con mi madre de colonialismo, por decir algo, pues que ella tenga unas pautas un poco más allá de pues lo que se nos enseña en el colegio, ¿no? Porque al final la historia sí que la aprendemos a nivel básico por obligación en el instituto, pero luego ya no nos acercamos a ella y sin embargo está presente en política, en periodismo, etcétera, y no tenemos las herramientas un poco para defendernos de algunos discursos un poco más mezquinos, por qué no decirlo. Mikel, confiamos en que tengas como frescos tus conocimientos de RuPaul Drag Race. Uf. Bueno, no es cierto. Pero bueno, al principio de cada uno de estos episodios, en general hacemos una pequeña pregunta, así muy random. Minche me encargó de hacer esta pregunta, de planearla. He estado toda la semana así haciendo blueprints, así como poniendo chinchetas en la pared, con post-its, etcétera, haciendo un poco de brainstorming y dije, la pregunta que siempre viene bien es ¿con quién te casas? ¿A quién matas? Y ¿con quién follas? Entonces, vale. Te voy a hacer una tríada de personajes a ti, Mikel, y otra tríada de personajes a Minche. Vale. Y me tienen que decir. Vale. Entonces, para ti, Mikel, casar, matar o follar. Ajá. La primera opción es el meme del autobús donde hay uno triste y uno feliz de un lado del bus. Vale. La ganja extraña. Hostia. Y Teodora de Bizancio. Entonces... Joder, pobre la ganja.
Es que no es justo. Bueno, me caso con Teodora. Muy bien. Me caso con Teodora porque además es una señora muy apañada y si yo soy un poco vago, no vago, pero si se me dan algunas cosas mal como a Justiniano, pues me las soluciona ella, la verdad. Si soy un poco cobarde o lo que sea. Me caso con Teodora, me follo a la ganja, supongo, y mato al meme. Venga. Venga, vamos a ser majos. Memecidio, entonces, perfecto. Y luego, para ti, casar, matar o follar, Minche, Pedro Pascal, Gabriel Boric o Condorito. Ahí tienes, team chileno. A ver, con Dorito no voy a follar, eso está claro. Es un personaje de un cómic. A ver, yo creo que follaría con Pedro Pascal. Es muy guapo. Yo creo que esto te lo he puesto fácil. A ver, es que tampoco mataría a Gabriel Boric, ¿eh? O sea, tengo mis críticas, pero tampoco es como para matarlo. Pero bueno, ya que me la ponen así... Estoy buscando el snippet de quiero matar a Gabriel Boric para ponerlo en redes sociales. Que le banee, Exacto, sí. Ya que es así, ya que la otra opción es Condorito, y la otra opción es casarse, creo que mato a Gabriel Boric y me caso con Condorito. Muy bien, perfecto, maravilloso. ¿Y tú, Chinicuila? ¿Cuál No, esto, a ver, pues pregúntenme a tres, a ver. A ver, tienes a Pancho Villa, tienes a Speedy González y tienes a Cantinflas. Perfecto, me follo a Speedy González. ¡Sofílico! Mato a Cantinflas y me caso con Pancho Villa. Mira... Cantinflas era muy nefasto, lo que dicen las malas lenguas, decían que era muy nefastote, pero bueno, no me consta. Yo, la verdad, nunca he visto ni entrevistas ni nada, siempre lo he visto como en personaje, entonces no sé. Y bueno, Miquel, también aprovechando, me acabo de terminar de leer tu capítulo en el Memeceno y es muy divertido, O sea, bueno, yo creo que también todos aprovecharon un poco como de los temas de los que ya habían hablado y me pareció muy bueno tu capítulo. Y no conocía el meme de Gonzalo, Get the Pike. Y ahora... Es bastante... O sea, en Twitter España es bastante famoso porque también es verdad que se usa a veces de forma un poco reaccionaria y a veces simplemente, pues, ¿sabes? Un inglés ha hecho una tortilla de patatas y le ha puesto chorizo, por decir algo. Y ahí ponen Gonzalo, Get the Pike. Pero hay veces que es un poco más un poco discutible. Pero bueno, al final es lo que tienen los memes, que se pueden usar para todo. O sea, nacen de un imaginario a veces muy reaccionario, pero se pueden quitar de ese imaginario o volver al mismo. Está interesante. Y aparte es curioso porque yo creo que justo ahora que vamos a hablar de colonialismo, los memes y la manera en la que construimos este imaginario visual también es una extensión del colonialismo y es muy curioso porque también hay estas equivalencias yo creo que en los países de habla hispana, pero bueno, yo de los que conozco, en México, en el continente, y es curioso, pero siempre se evoca como este pasado indígena monolítico, como si hubiera sido un solo pasado indígena monolítico, y nosotros, los bravos guerreros, hubiéramos expulsado a los españoles, y con eso todo el sistema de opresión, siendo que sigue siendo un sistema de opresión blanco, y claramente heredero de esa estructura española que se quedó ahí, nada más que sin depender de una corona española, ¿no? Pero sigue estando esas mismas estructuras de poder y supongo que pasa lo mismo en casi todo el continente y esto es muy curioso cómo los memes reflejan esa realidad que al mismo tiempo alaban a lo indígena, pero por el otro lado lo invisibilizan como si fuera, sí, nosotros que fuimos aztecas. Pues no, o sea, los aztecas tampoco eran un grupo monolítico, ¿no? Eran una alianza de varias tribus, y aparte eran una alianza de varias tribus que subyugaban a muchas otras tribus con las que no se sienten identificadas muchas otras personas dentro del territorio mexicano que son indígenas, ¿no? También. Y lo mismo supongo que pasa en Wallmapu, ¿no, Minche? Que también este pasado histórico y heroico de muchos pueblos de Sudamérica que se consideran incas y en contraposición a este pasado pues pluricultural y plurilingüístico que no tiene nada que ver ni siquiera a nivel etimológico y gramático, como igual en Europa un francés o un italiano pueden tener en común con un español ya de cultura y de lengua misma, ¿no? Y aquí es como... Creo que pasa sobre todo cuando se hace como un análisis muy superficial de pronto sobre las culturas,
que se tiende a la folclorización que se ha hecho de la cultura misma. O sea, por ejemplo, no sé, tú me hablabas del caso azteca o del caso del Wallmapu, también pasa que es como que se le suele atribuir una cierta caricatura, ¿no? Un estigma que ya ha sido entregado, ya sea por los escritos que se han encontrado por parte de militares hispanos en cierta época, y después por las repúblicas independizadas, ¿no? Que también escribieron todos sus estigmas al respecto, bajo esta idea de la civilización y barbarie, y que de alguna manera se ha tendido como a la folclorización y a una visión súper sesgada también respecto a la complejidad que tienen todas las culturas, ¿no? O sea, como que por parte de ciertos grupos que podemos llamarles como indigenistas, se les suele ver como un poco como seres mágicos, que todo es perfecto, que toda la estructura ha sido maravillosa. Entonces los indígenas no son mágicos ni perfectos, Minche. ¿Esto? No, claro que no. Eso se lo dejamos a esos irlandeses que usan sombrero y tienen ollas con oro. Pero yo creo que para los pueblos indígenas no, o sea, obviamente no. Siempre han habido complejidades, siempre hemos cometido también muchísimos errores, como cualquier sociedad y como cualquier cultura. Entonces hay una cosa como idealizas, hay también una idealización, y por otra parte hay también una caricaturización a la inversa, ¿no? O sea, que también es como no sé, en el caso mapuche, ¿no? Como que somos todos alcohólicos, permiso, voy a tomar cerveza. Sí. No es por seguir este estereotipo nocivo, pero sí es cierto. Bueno, esto yo creo que justamente abre un poco el espacio a la primera pregunta, porque hasta el momento nos estamos robando la película y tenemos aquí a tremendo invitado. Estáis colonizando. Estamos decolonizando la conversación a través de privarte de la voz. Dejar hablar al español. Sí, Dejar hablar al español, coño. ¿Cuáles crees tú, Miquel, que han sido los aspectos más oscuros del colonialismo europeo, bajo lo que tú entiendes o lo que has estudiado y todo eso? Primero, antes de esto, quiero recoger un poco lo que estáis diciendo, porque yo creo que al final esta caricaturización que habéis hablado se hace también desde España para justificar un poco a día de hoy la colonización, ¿no? Por ejemplo, ayer además vi creo que no sé si era un tuit, un meme, pero en plan de, sí, el meme este del dorado que está el sacerdote hablando con el jefe y le dice, ay, no nos van a dejar, han llegado y no nos van a dejar hacer cosas, ¿qué cosas? Y dice, sacrificar a gente y comérnosla, ¿no? Digamos que llevando este estereotipo de pues lo que los mexicas hacían, unos sacrificios rituales, esto sirve para justificar todas las barbaridades de la colonización, como si, pues básicamente comprando un poco el argumento, además que se utilizó ahí en el siglo XVI, ¿no? De podemos acabar con las costumbres de aquellos que sean caníbales y tal, pero luego realmente no se cumplió, o sea, se hizo de forma masiva. Yo diría que al final algunos de los aspectos más oscuros del colonialismo español en América, bueno, y de Portugal también, al final el ibérico, ¿no? Que es un poco el colonialismo del siglo XVI, al final, que obedece a unas ciertas pautas, es la erradicación de culturas al final, ¿no? Digamos que no es un colonialismo como los del siglo XIX, que sí que buscaban una erradicación activa en muchos casos, ¿no? Como se hizo también pues luego en los estados criollos, en Uruguay, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en México y tal, en Estados Unidos obviamente también, sino que buscaba la explotación de la mano de obra al final, y la explotación de la mano de obra pasaba por un momento de, obviamente, trabajo forzado, que al final eso conllevó también, obviamente, a un deterioro de la salud y, por tanto, a una mayor vulnerabilidad a las bacterias y los virus que traían los europeos, ¿no? Que se utiliza mucho como excusa al final, ¿no? El volumen de muertes no fue tanto porque en realidad fue la viruela, etcétera, pero la viruela actuó como actuó porque en el caso, por ejemplo, de lo que viene a ser hoy México o de lo que viene a ser hoy Perú, ¿no? De las tierras del Imperio Incaico o de las tierras de la Triple Alianza, se acabó con, por ejemplo, las comunicaciones y la logística. En el caso del Caribe se les impuso unos regímenes de explotación y de trabajos forzados que acabó con su sistema inmunitario. La pérdida de volumen de población llevada a cabo por los españoles, en parte por estos trabajos forzados, sí que se podía calificar en su volumen de un genocidio, ¿no? Pero es verdad que decir la palabra genocidio a veces en España es como un tabú, pero digamos que al final yo creo que ese fue un genocidio en el sentido de, sobre todo, querer erradicar culturas y querer
extraer la mayor fuerza de trabajo y al final eso llevó a Hay unos estudios actuales, ¿no?, en sociología de los pasos que tiene hasta digamos, los 10 pasos hacia el genocidio, ¿no? Que pasa por la deshumanización, que pasa por tal... Digamos que la actuación española en América o en la Vía Yala llevó a cabo varios de esos pasos. Llevó la deshumanización, llevó la separación de, por ejemplo, niños de sus entornos de sus entornos familiares para educarlos en la fe cristiana, para que rechazasen su propia cultura. Digamos que al final, por el objetivo económico y la justificación religiosa que había detrás de la colonización española, se llevaron a cabo muchas atrocidades que no sabemos reconocer hoy en día como atrocidades porque pensamos que la justificación en su momento era genuina, ¿no? Pensamos que era una justificación religiosa y por tanto que vale, estaban equivocados, pero se disculpa porque pensaban así, pero realmente hay una justificación económica que no queremos reconocer. Entonces, al final yo creo que esta labor misionaria, que se supone que era lo que justificaba el colonialismo español, ha llevado a que por lo menos desde Europa encontremos la excusa perfecta para perdonar vamos a hablar de forma un poco irónica, los pecados del colonialismo, de la operación colonial hispana. Y luego, aparte de toda esta erradicación de culturas, de todo este volumen de pérdida, ya no solo cultural, sino también de población y de gente y de grupos que quedaron, que desaparecieron, por supuesto, creo que la mayor responsabilidad que tenemos al final es a cómo reconciliamos este pasado y el legado que dejó, ¿no?, de crear unos sistemas de castas, unos sistemas ya en el siglo XVIII, unos sistemas de separación con líneas de sangre, que eso hoy en día se sigue viendo, pues obviamente en los estados que se independizan, incluso en España obviamente tenemos ese racismo, obviamente, pero que en los estados criollos que se independizaron fue durante mucho tiempo también la base de pues cómo organizaron su propia población. Hago un inciso breve. Hemos mencionado ya en varias ocasiones la palabra Abya Yala. Para gente que no sepa lo que significa o qué es esto, es un término, por si acaso, que se utiliza para referirse al continente americano y es como se le conocía al continente desde el pueblo cuna, en lo que hoy día es Panamá, Colombia. Y obvio que el significado es mucho más bonito que un apellido de un italiano. Significa tierra en plena madurez o tierra en florecimiento y surge en oposición al término Nuevo Mundo, dado tras la colonización. Y cuando se usa el término Abya Yala, normalmente los diversos pueblos buscan desafiar esa narrativa histórica eurocéntrica que ha dominado la región, como bien dice Mikel, desde ya varios siglos. Ese es mi inciso. Es un buen inciso, es necesario porque yo además creo que en España esa palabra ese término al final obviamente no se enseña, pero aparte que creo que si lo dices van a venir unos cuantos hispanistas, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Es América. Y de hecho debería llamarse la enorme Colombia, ya, porque fue de Colón el que lo descubrió. La Nueva España. Es la nueva España, exacto. Y que también es un término que tiene sus críticas y también pero es de alguna manera una manera de empezar a tratar al continente como una tierra colonizada que ya tenía un nombre antes de que llegaran los europeos y que tenía... Sí, porque también es muy complejo, por la misma situación geográfica del continente, no había un solo grupo que llamara a todo el continente, porque claro, era muy inaccesible. Toda la zona de Panamá, de hecho, antes de la creación del Canal de Panamá, era súper difícil. O sea, era tan difícil que incluso... tenían que darle toda la vuelta al continente para que pudieran transportar mercancía en vez de pasar por esa zona de manera horizontal. Ya vertical, ya ni te digo, era muy difícil. Y pues en el sur el Imperio Inca le llamaba el Tahuantinsuyo. En la parte que es como más de Mesoamérica, una región era el Anáhuac, etcétera. Pero bueno, sí, también, sí, obviamente. Es que cada vez que habla de historia tienes que poner paréntesis. Sí, es un para coñazo. que la gente se enoje. Sí, exacto. Es un incordio. Pie de página para que la gente se enoje, exacto. Me llama mucho la atención también entender cómo de alguna manera se enseña todo esto. O sea, yo la primera vez que vine a la península, vine porque me invitaron a hablar del tema mapuche.
Y mucha gente me dijo que, claro, le causaba mucha curiosidad porque nunca habían conocido qué era eso de los mapuches. O sea, como que se hizo más conocido por aquí por el tema de la revuelta en Chile del 2019 y todo porque, claro, la bandera mapuche fue como un icono de resistencia que se dio. Entonces eso causó la curiosidad por parte de griegos, italianos y gente también en España. Entonces como que en algún momento pregunté, ¿qué es lo que se enseña en España, digamos, en los colegios, en lo que acá llaman institutos, al respecto de esto? Y me dijeron, bueno, mira, dedican una clase y de esa clase dedican como 20 minutos a hablar de que habían incas, aztecas y mayas. Sí. Fin, como que ahí se acabó. Como que no existen otros pueblos, ¿no? Sí, además bueno, es que yo de la España virreinal, ¿no?, que se llama, o bueno, al final pues de las colonias españolas en América, dábamos 2 clases. Una era el descubrimiento y la conquista. Después América como que desaparecía del mapa y nos volvíamos a Europa y hablábamos, pues yo qué sé, de la guerra de los 30 años, de la contrarreforma, de lo que sea. Y después volvíamos a hacer otra clase en la que se te enseñaban pues las independencias, ¿no? Pero las independencias que era San Martín y Bolívar, o sea que no había más, o sea, no... Claro. ¿Para qué más? Y la logia Lautaro. Sí, no, o sea, yo creo que había un mapa, era un mapa del continente, bueno, más o sea, supongo que el Norteamérica no salía tanto, y cada país tenía como un paréntesis, ¿no? De qué año se independizó, y poco más, y ya está, o sea, y luego volvías otra vez, porque estábamos en medio de las guerras napoleónicas, pues vuelves a las guerras napoleónicas. Entonces, la cantidad de pueblos, digamos, que había en su momento antes de la colonización y que ahora incluso existen, no se da, o sea, para nada. Muchos, o sea, por ejemplo, cuando todo esto cuando en 2020 lo del Black Lives Matter, que luego empezó a extenderse, ¿no? Y por ejemplo en Colombia se tiraron estatuas y tal. O sea, no había una referencia de esos pueblos existiendo previamente, digamos, que yo creo que la mayor parte de los españoles, pues, si tienen que pensar en México, en Colombia, o en Chile, o en cualquier país de Latinoamérica, piensan en ellos como un único, digamos, ¿no? En plan, tú eres mexicano o chileno o argentino o lo que sea, pero que no hay un marcador étnico. Entonces no piensan que haya gente que está excluida por el Estado porque o que digamos que hay gente indígena que es distinta de la gente, pues eso, de distintos perfiles que pueden estar más afines al poder estatal o no. Entonces está interesante porque no lo aprendemos en ningún momento. Para nosotros llegaron los españoles e impusieron una cosa, y esa imposición pues ya acabó con toda diversidad que hubiese previamente, digamos. Y la diversidad se marca en los bordes nacionales y nada más. Claro. Y aquí también esto nos sirve un poquito de buen puente para la siguiente pregunta, porque yo creo que también profesionales como tú ponen en evidencia muchas cosas que pues es muy fácil ocultar el pasado si hay una historia oficial y se escribe de una manera y se utiliza como propaganda. Pero también en tiempos recientes la arqueología y la antropología y estos nuevos estudios han puesto en evidencia esto, y gracias a nuevos descubrimientos pues hemos visto la gran diversidad que había antes, incluso la gran diversidad que sigue existiendo, ¿no? Porque ha habido un trabajo de visibilizar gente que, bueno, yo hace poco estuve en una conferencia de una mujer que es increíble, que se llama Yasnaya, que ella habla acerca pues de la vida actual de la gente indígena, ¿no? Y cuando en general hablamos de las idiomas indígenas, hablamos como de ellos en pasado, ¿no? Y hablamos de ellos como si fueran cosas que ya murieron. Y entonces, Miquel, tú que trabajas en tema de, bueno, sé que no trabajas en tema de arqueología en temas mesoamericanos, sino más en la península, ¿cómo crees que estos avances pues también pueden ayudar a visibilizar como todo esto? ¿Y qué cambió? O sea, ¿qué cambio de paradigma hubo así en últimos años pues para que se enseñaran otro tipo de historias, ¿no? Pues yo creo que ha habido un cambio muy interesante al final en que, por un lado, la ciencia arqueológica ha avanzado, ¿no? Tenemos nuevas técnicas, etcétera, pero también como que ha entrado un perfil distinto en la universidad, ¿no? En la academia. Entonces, esos perfiles distintos
plantean preguntas distintas al registro arqueológico. Ha habido investigaciones, pues obviamente vamos a ver cómo era la dieta de por ejemplo, pues las poblaciones indígenas, o si había diferencias de dieta sustanciales. Si tenemos pues un cementerio, ¿no? En México virreinal del siglo XVI, pues vamos a ver todo este grupo de esqueletos que tenemos, a ver qué diferencias había de dieta, ¿no? Y podemos ver, pues por ejemplo, que comían mejor personas que luego por el análisis de huesos puedes ver que tenían una morfología más, pues, tirando europea, mientras que tal. O sea, obviamente determinar la raza, entre comillas, por medio de el origen étnico, por medio del esqueleto es problemático por un lado y difícil por otro, pero sí que te deja entrever las diferencias que había socialmente, ¿no? Mientras que, por ejemplo, ves, a lo mejor estás estudiando esa misma zona en un contexto cronológico precolombino y ves cómo aumentan también las desigualdades sociales, ¿no? O las desigualdades de género. Tengo compañeras que han estudiado pues la creación de una matriz de género colonialista a través de pues cambios en la dieta, de cambios en la violencia, o sea, digamos, restos de violencia o evidencia de violencia en los restos óseos, que a veces hay. También a través de la segregación de espacios, ¿no? Pues por ejemplo, antes las mujeres mujeres y hombres estaban un poco más mezclados, y de repente esto lo está estudiando una compañera mía en Guam, en las Islas Marianas, cerca de Filipinas. Y se ve cómo la llegada de los españoles de repente crea una separación entre pues mujeres y hombres, que a veces lo vemos también en las fuentes si las estudiamos con una mirada postcolonial, pero digamos que la arqueología ya no deja lugar a dudas, ¿no? En el sentido de que es este relato, o incluso te muestra la vivencia de esa violencia, ¿no? Porque una cosa es leerlo en las fuentes escritas y lo lees desde la perspectiva de él que está ejerciendo la violencia, y aún así por nuestras sensibilidades modernas o por nuestras perspectivas teóricas, etcétera, somos capaces de decir esto es violencia y esto es un rapto o lo que sea. Pero otra cosa es ver la evidencia física que deja en el esqueleto, ¿no? Y luego, por ejemplo, también ha habido muchos estudios de, pues por ejemplo, los cimarrones, que pues por si alguien no sabe lo que son esclavos que se fugaban, ¿no? De las plantaciones, sobre todo en el Caribe y tal, y formaban sus propias pues comunidades. Normalmente se tendía a pensar que simplemente huían y ya está, ¿no? Que como que pues eso, se hundían en las profundidades de la selva y ya no se les veía más. Pero estudios arqueológicos han visto que hay un intercambio, ¿no? Que seguían volviendo algunas de las plantaciones, o bien para saquearlas, o bien para tratar con los que seguían siendo esclavos en esas plantaciones, y que había una serie de intercambios, porque los cimarrones pues también necesitaban armas o necesitaban lo que fuese, que no podían conseguir salvo pues un poco por medio de la guerrilla, ¿no? Entre comillas, por así decirlo, pero también a través del intercambio comercial con los esclavos, que jugaban un papel un poco en esas resistencias, aunque seguían siendo esclavos. Entonces, como que la arqueología ha revelado un paisaje mucho más rico que simplemente o eras un sujeto colonial en el sentido de una vasija vacía a la que le imponían la violencia colonial, o eras alguien que se resistía, ¿no? Digamos que la arqueología ha permitido un poco salirnos de esa dicotomía y ver la cantidad de herramientas con la que la gente, bueno, pues sobrevivía un poco al marco en el que había vivido, pero también como que buscaba, prosperaba, o incluso pues eso, se resistía, pero se resistía no simplemente con la violencia activa, a veces incluso con actos de pues cumplo esta norma para llegar a un cierto objetivo que me permita entonces resistir esa violencia colonial, ¿no? Que es muy interesante al final, y yo creo que por eso es necesario también hacer estos... Bueno, al final es por lo que he dicho antes, ¿no? Que es por la inclusión de perfiles más diversos. Cuando más gente de distintos perfiles puede entrar a estos recursos y puede acceder a estos recursos para hacer estas investigaciones, más vamos a conocer el pasado, que se salga de un poco de estos esquemas que se nos han repetido más. Sí, es que es súper curioso ahora que hablas de cimarronismo. En México es una de las poblaciones más invisibilizadas, y yo creo que ha de pasar también mucho en Chile y en Argentina, de que las poblaciones negras, hay gente autóctona negra, mexicana, afromexicana, y estoy pensando en un pueblo que justo tiene una historia que habla muy bien de esto, que es San Lorenzo de los Negros, que está en Veracruz, que es una comunidad cimarrón
que se resistió tanto y logró crear una comunidad que fue respetada por el Imperio Español en ese momento, y tenían nexos comerciales con las comunidades indígenas, con las comunidades españolas, y tienen una vida como que ha sido, pues hasta épocas recientes, redescubierta como, pero entonces sí había negros mexicanos, y negros mexicanos con una historia ancestral. Vamos, también recordemos que Cortés no solo venía con gente blanca española, ¿no? Venía también con gente esclavizada negra, venía... O sea, la gente negra ha sido desde el principio parte de la historia de esta nueva colonia americana, ¿no? En el continente, colonia en Ayala. Tú, Minche, no sé, ¿en Chile también pasa este fenómeno de que se invisibiliza a la gente afro de la región? Completamente. De hecho, hay un video que hice alguna vez en el canal que habla justamente de eso, pero hablo como de toda la parte sur del Cono Sur. Cómo se ha invisibilizado en Argentina, Uruguay y Chile, que son países que, por ejemplo, en el caso de Argentina, se hizo bastante conocida, ¿no? La frase esta de que ellos no venían de los pueblos indígenas, sino que venían en los barcos. Como que todo el resto somos indígenas. Para ellos algo, o sea, para la persona que dijo esto, ¿no? Es como como algo malo, ¿no? Y ellos no, ellos son todos inmigrantes que vienen en los barcos. No somos indígenas porque los matamos a todos. Es que además la narrativa es... Exactamente. Es impresionante cómo se dio, digamos, como esa relación, por ejemplo, entre los pueblos de Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. No sé, en el caso de los pueblos charrúa, en el caso de los pueblos Shelknam, por ejemplo, en el sur de Chile y Argentina, los yaganes, los yamanas, que terminaron en zoológicos humanos en Bélgica, en Alemania, en Francia, con el respaldo del Estado chileno. Pero cuando hablamos justamente de la población afro, también hay un tema que yo creo que todavía sigue vigente hasta el día de hoy, que mucha gente cuando ve a una persona negra caminando por las calles de Santiago, de forma inmediata pensamos que es un extranjero, precisamente del Caribe. Ya pensamos que sea, no sé, de Haití o de República Dominicana, ¿no? Se desconoce completamente de que, oye, hay una población también negra en Chile, ¿no? En Argentina. También lo hay y han existido desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, siempre se habló un poco de cómo San Martín cruzó los Andes con un ejército en donde había un gran porcentaje de gente afro allí. Y en el caso chileno siempre tendemos un poco a este mito de que no había población negra porque el puerto de Valparaíso, que era uno de los pueblos principales junto con el puerto del Callao, como que simplemente era un puerto de paso, o sea, es donde gente pasaba, digamos, como a alimentarse, pasaba a llenar combustible e irse nuevamente a Perú, que era en ese momento el virreinato y por ende allí era donde se trasladaba toda esa gente. Pero lo cierto es que está súper documentado que sí había una población venida justamente del otro lado de la cordillera, o que llegaban justamente por esclavistas, o sea, lo había. Esa construcción histórica ha hecho a mucha gente pensar de que existe como una especie de raza chilena que está ajena a la morenidad. Como que hasta el día de hoy yo he escuchado muchas frases de gente que dice, mira, es que los haitianos, entonces como que no, mira, esta gente viene a cambiarnos la raza, ¿no? O sea, hay gente que de verdad dice eso, increíble. Es como que los haitianos vienen a cambiar la raza, porque son negros y nosotros somos morenos, o somos... Hay gente que incluso dice que somos blancos, ¿no? Sí, ¿no? Y también en México hay un concepto que también es una herencia colonial, que es el tema de la mejora de raza, ¿no? Entonces, sí, en Chile tú también, te casas con alguien de un color un poco más oscuro y dices, es para mejorar su raza, ¿no? Incluso también hay gente que dice, no, bueno, es que los negros son más altos, no sé qué, bla, bla, bla. Ellos también vienen a mejorar la raza, pero también es una idea como ridícula de vamos a crear un superhombre. Sí, exacto, que es ridículo, ¿no? Otra de las preguntas que teníamos ahí en el cajoncito de preguntas que escribió, realmente yo estoy haciendo las preguntas, pero las escribió Minche. Yo vengo aquí a robarme el trabajo, obviamente. El típico blanco latino llega y expropia la labor del indígena. Sí. Mexicano, quitarle el trabajo a la Exacto. Gente. Entonces, una de las cosas también curiosas del trabajo decolonial
de antropólogos, arqueólogos, etcétera, ha sido poner en evidencia este mito de la tecnología, ¿no? De que los pueblos indígenas del continente tenían una tecnología inferior y precisamente esta tecnología inferior fue acabada y gracias al poderío tecnológico español, portugués, peninsular, etcétera, pudieron salir de esta edad oscura de ir con taparrabos y hacer todo de piedra y de madera. Pero es una narrativa completamente falsa, ¿no? Porque tampoco es una historia lineal, ¿no? Y esto también es algo que es como muy fácil explicar la historia de manera lineal, tecnológica, de avances, de estadios, etcétera. ¿Cuál es este mito y cómo es que se está intentando destruir este mito, ¿no? A ver, la cosa es que, claro, se parte mucho de no sabían escribir, o sea, les trajimos la escritura, o les trajimos las ciudades, o les trajimos las universidades, o les trajimos la rueda incluso, ¿no? Eso es como el top 5 de cosas. Y es... el top de cosas que trajeron aparte de la peste. Trajeron el starter pack del Neolítico. Claro, básicamente. Y claro, la cosa es que no... esta visión parte de lo que has dicho tú, Chini, que al final es de una forma de ver la historia como lineal. Cuando, por ejemplo, la rueda se conocía como o sea, el concepto de le pongo una cosa, cuatro cosas circulares con varillas y anda, eso por ejemplo, tenemos evidencias de juguetes o sea, que tenían ruedines, y obviamente si sabes que un juguete de un jaguar puedes tirarlo y anda, pues obviamente conoces la tecnología, solo que no la usas porque no tienes necesidad. Y si estamos pensando, por ejemplo, en zonas como Tahuantinsuyo, no tienen sentido que tengas ruedas en un terreno tan montañoso, por ejemplo, ¿no? Al final tenemos que entender que estas tecnologías nacen en un contexto concreto. Obviamente obviamente en Abya Yala no había universidades, había otros sistemas de educación superior para los nobles, para tal, como en Europa, vaya. Pero no se llamaban universidades ni estaban organizados como las universidades porque nacen en otro contexto. Al final, obviamente todo esto nace del creerse el relato del siglo XVI-XVII de la misión civilizatoria que tenía, en este caso, España, pero bueno, que es la narrativa que ha estado siempre, ¿no?, en las distintas colonizaciones desde Europa. O sea, siempre estamos colonizando para civilizarles. Claro, es difícil combatir esta narrativa porque al final yo creo que la tenemos tan interiorizada, el sentido de que progreso en la historia es progreso tecnológico, que es una idea que viene del Renacimiento, de la Ilustración y todo esto, que es muy difícil separarlo y muy difícil explicar por qué al final las herramientas y las tecnologías que tenemos son, en el caso de los seres humanos, es una forma de adaptación al medio no solo geográfico, también social, cultural, obviamente, pero al final la tecnología surge en un contexto concreto y se adapta a ese contexto concreto y evoluciona con ese contexto concreto. Entonces, pues por eso las ruedas no tienen sentido en los Andes, porque no tenían sentido ponerte, o sea, no que tardas más, entre que tienes que subir y bajar el carro, porque no vas a poder. Y la cosa es que pensamos eso, que mejorar a nivel como cultura, como grupo, es igual a tener más tecnología que te permita hacer una explotación mayor del medio. Pero al final ese relato viene pues precisamente de ver el terreno y el territorio y ver el contexto y los grupos en un medio, de una forma puramente extractivista, ¿no? Puramente de cuántos recursos vamos a poder extraer y tener, pues por ejemplo, una azada de hierro, por decir algo, o un arado profundo, ¿no? Como los que se desarrollaron en Europa en la Edad Media. El arado pesado es mejor porque te permite alimentar a más gente. ¿Qué pasa? Que no es que se cultivase con ese arado pesado porque se necesitaba alimentar a más gente. Realmente se cultivaba con ese arado pesado, pues por ejemplo, porque necesitamos otro tipo de cultivos, que era, pues por ejemplo, el tabaco, que es una sustancia que no estaba en Europa, evidentemente, estaba en Abya Yala, y ese cultivo no era para alimentar a la gente, era obviamente pues para extraer, para vender, para acumular capital, etcétera. Entonces,
al final creo que tenemos tan absorbido este concepto que es muy difícil, porque al final lo tenemos para todo, o sea, no solo para la colonización de América, la tenemos para todo contexto, que cuanta más tecnología, más avance, y esto, o sea, es que lo vemos incluso en videojuegos, quiero decir, al final en Age of Empires tú necesitas evolucionar a un estadio superior. Y esto obviamente viene con muchas trabas, ¿no? De pensar en culturas superiores y culturas inferiores, cuando al final, pues incluso el impacto de toda esta acumulación capitalista y de explotación del territorio, obviamente lo estamos viendo hoy en día con el cambio climático, pero también ha tenido implicaciones a nivel de desigualdades económicas, de pues obviamente problemas a nivel social, a nivel psicológico, a nivel tal, que obviamente conocemos, pero no queremos admitir que, digamos, el papel que la tecnología ha jugado en eso, ¿no? Entonces al final no podemos separarlo, o sea, no es solo en plan de ¿qué queremos? ¿Volver a la edad de las cavernas y no tener vacunas? No es eso, simplemente tenemos que entender cómo se imbrica un poco lo tecnológico con lo social o cultural. Y es un problema porque no es una narrativa fácil de deshacer en ese sentido. O sea, tenemos que partir de cada contexto y al final, por ejemplo, en el caso de los arqueólogos, como estudiamos contextos concretos es más fácil, pero llevar esa narrativa luego a nosotros situados hoy en día en el siglo XXI es muy complicado. Una vez, fíjate que vi una entrevista muy interesante que en Chile le hacían a un filósofo chileno que se llama Gastón Sublet, que si bien a veces no estoy tan de acuerdo con algunos de sus textos, pero más que nada porque cita a otros autores que a veces como que no son muy confiables desde mi punto de vista, como Siley Mora, por ejemplo. Pero en esta entrevista dice algo muy interesante, porque alguien le pregunta acerca de este tema del progreso, ¿no? Y él contaba una experiencia que una vez alguien le preguntó a él, le dijo, mira, pero los mapuches, ¿qué dejaron los mapuches? Porque los incas dejaron templos, dejaron Machu Picchu, dejaron estructuras de piedra, dejaron Quipu, los mayas, los aztecas dejaron grandes construcciones, grandes pirámides. Por ende, tecnología y civilización, claro, ¿no? O sea, fueron civilizaciones en tanto dejaron una huella en el mundo, ¿no? O sea, como estructura. ¿Qué dejaron los mapuches? Porque yo no veo construcciones mapuches, ni templos mapuches, ni nada por el estilo. Y Gastón Sublet decía, mira, cuando tú vas a Wallmapu, cuando tú viajas y llegas hasta ese territorio y ves los lagos, ves las montañas, ves como lo que han protegido durante siglos, ¿no? Que es el cauce de los ríos, ves la costa, cómo han tratado de mantener los bosques vivos, te das cuenta lo que dejaron los mapuches. O sea, te das cuenta que en verdad, más que construir un muro de piedra o más que construir cosas, se dedicaron a preservar cosas, ¿no? Entonces cuando entendemos el progreso, a veces lo entendemos en cosas que dejaron los seres humanos en medio de un ambiente natural, pero no lo vemos tampoco, y yo creo que estas consecuencias también las vemos hoy en día, ¿no? O sea, con todo lo que está pasando a nivel climático, a nivel ambiental, como que excluimos el respeto a la naturaleza como parte también de ese progreso, ¿no? Totalmente, y yo ahí también quería hacer un paréntesis de estos mamalones, pero bueno, es que también la manera en la que entendemos un bosque, un río, etcétera, hay veces que eran maneras de tecnología y maneras en las que los pueblos creaban fuentes de alimento, ¿no? O sea, en el norte, en Estados Unidos, bueno, lo que ahora es el territorio de Estados Unidos y Canadá, estas llanuras amplísimas en donde iban los búfalos, hay estudios que se han hecho de que eran maneras en las que los habitantes originarios creaban estas llanuras para que, o sea, en vez de tener a los búfalos encerrados en un corral, pues tenían estas llanuras en donde se reproducían y todo esto, y tenían una manera como muy estratégica. También hay algunos estudios que se han hecho al respecto, Miquel, yo no sé si esto, qué tanta veracidad tengan esos estudios, igual has oído al respecto, pero hablan acerca de que el Amazonas, como lo conocemos, también es un producto humano, porque las plantas, los animales, etcétera, venían de distintas regiones y se cultivaban como si fuera un bosque tropical. No es que se cultivara masivamente plátanos, por ejemplo, ¿no? Sino que crecían en conjunto el árbol que producía caucho junto con las papayas, junto con no sé qué, bla, bla, bla. Y eso generaba un ecosistema que permitía que los habitantes de esas zonas vivieran vidas que eran pues bastante buenas, ¿no? O sea, que no eran otras formas de hacer tecnología, que no sencillamente era como una protección de la naturaleza, sino un uso de la naturaleza que era más sostenible, que también es una forma de tecnología, ¿no? Claro, es una forma de entender cómo funciona, o sea, porque obviamente
ellos, o sea, estos grupos al final pues viven en un entorno, entienden un poco de qué se alimenta, pues que si que van a venir más animales de este tipo porque vienen a por este árbol, y si permites que crezca ese árbol, que ese árbol necesita a su vez este tipo de condiciones, no sé qué, sí, un poco hacer un huerto, o sea, un huerto entre comillas, ¿no? Sí, Pero sí, totalmente. yo eso no lo había oído del Amazonas concretamente, o sea, no estoy muy familiarizado. O sea, sí que había oído, pero no conozco el estudio, pero sí que sé de, al final, eso, por ejemplo, de la caza del búfalo, que era una forma, pues, que obviamente luego pasó lo que pasó, ¿no? Que el búfalo se extinguió, etcétera. ¿Por qué? Pues porque por sobrecaza, porque no había una forma de entender el territorio de forma holística, ¿no? De cómo los distintos porque los entornos... europeos, los colonizadores gringos mataron una cantidad de búfalos terrible para forzar a la sobrecaza de parte de los colonos. Además que luego, por ejemplo, Y no solo búfalos. Sí. También gente. También, eso cazaba muchas cosas. Mataban búfalos para matar a la gente. Es que sí, era una forma de matar de hambre a la gente. De hecho, eso en el caso del norte de Norteamérica está bien estudiado por el comercio de pieles, porque el comercio de pieles no existía como tal hasta la llegada de los... O sea, existía, obviamente, se daba, pero hay que decir que cuando llegan los europeos que empiezan a pedir y a dar un incentivo puramente económico para exportar pieles a Europa, y este incentivo económico viene obviamente acompañado de una colonización del territorio que hace que necesites, porque obviamente si no, ¿para qué necesitas tu dinero o lo que sea, no? Viene de que se les estaban quitando tierras y por tanto al no tener tierras ahora necesitaban otro tipo de forma de sobrevivir, y por tanto empieza una sobreexplotación del territorio también por los propios indígenas, porque cambia su forma de entender. Igual que cambiaron la forma de relación con las drogas, por ejemplo, ¿no? El tabaco empezó a ser... O sea, se empezó a introducir el tabaco, reintroducirles el tabaco a estas poblaciones de Norteamérica que realmente ya lo consumían de antes, pero de otra forma totalmente distinta, como ahora como una forma de aliviar el dolor, la pena, la sobreexplotación, quiero decir, o sea, al final aliviar este tipo de condiciones. Entonces es muy difícil de desajustar, pero de deshacer la madeja de hilos que hay en cuanto intervienen en crear un aparato colonial, porque interviene a todos los niveles, al nivel más, obviamente, más geográfico, geopolítico, y al nivel más individual incluso. Y de hecho, mira, esta pregunta no está dentro del guión, pero te la voy a soltar porque también esto... ¿De qué color es tu ropa interior? Exacto, sí, ¿de qué color son las mangas de...? No, pero... Tu tesis está enfocada en los espacios domésticos y en los espacios como más íntimos. También es interesante cómo esos espacios cambiaron con la colonización y cambiaron con los tipos de economías que estamos viviendo actualmente. ¿También tú crees que es algo en un futuro después analizarán los espacios actuales los arqueólogos y dirán, mira, la economía capitalista se fundamenta a través, y verán así como las pantallas que tenemos aquí, los micrófonos, y empezarán a especular? ¿O cómo funciona eso? La economía de influencers. Sí, exacto. Yo creo que sí, al final lo que hacemos en el espacio doméstico, y por ejemplo ahora vemos que el espacio doméstico también es un espacio de trabajo, ¿no? Que durante mucho tiempo lo fue, luego lo dejó de ser y ahora lo vuelve a ser. Entonces está interesante ver, o sea, nunca sabemos cómo nos van a interpretar los arqueólogos del futuro, porque de lo que tenemos aquí a lo mejor les llega a la mitad de la mitad de la mitad, ¿no? Pero es interesante pensar en estas cosas de cómo... Yo creo que al final el tener unos estudios en arqueología, antropología, esas cosas, en cualquier ámbito, ¿no? Te obliga a enfrentarte a tu propia realidad, a reflexionar sobre tu propia realidad de otra forma, en el caso de un arqueólogo a través de lo material, ¿no? Y es muy interesante el ver eso, pues como la disposición de los espacios que dice de nosotros, por ejemplo, pues ahora obviamente ya todos estamos conscientes de, estoy trabajando en casa, me quiero cortar las venas porque estoy todo el rato en el mismo espacio, pero digamos que te ayuda un poco a repensar tu realidad presente de otra forma, ¿no? Y obviamente eso lo puedes aplicar al pasado. Bueno, lo comentábamos un poco antes de empezar el capítulo, que también es otra forma de hacer antropología e historia desde una perspectiva de género, ¿no? Y desde una perspectiva que se ha evaluado muy poco, ¿no? Que es estos espacios que siempre se han relacionado con las mujeres, siempre se han relacionado con espacios que son triviales y que no tienen mayor impacto. Tu tesis habla acerca como del cambio
de un tipo de civilización a otra, ¿no? O sea, como este periodo de transición en los espacios domésticos, ¿qué cosas así dijiste? Ah, mira, qué curioso que pasó de ser una forma a otra, ¿no? O no, bueno, igual estoy asumiendo cosas que no son de tu tesis. No, a ver, una de las cosas que más se dice es que cambia el modelo de casa, ¿no? Y que ahora pasa a ser una casa, la casa patio típica, que es la casa típica del Islam en el Mediterráneo, se dice, pero realmente se ve que no, o sea que no hay cosas que no cambian en el sentido, por mucho que cambie la religión, lo que cambia es poco a poco la organización de las pautas domésticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí que cambian los tipos de recetas que se hacen, se pasa a cocinar con, pues en vez de cocinar en cazuelas que son abiertas y tal, pues se sigue cocinando con ollas y se mantienen ese tipo de recetas durante mucho tiempo, y ese tipo de recetas también lo que te permiten es que tú es una cocción lenta, entonces tú puedes mientras tanto atender a otras cosas del hogar, mientras que una cazuela tienes que estar ahí activamente, ¿no? Pero no, al final son pequeñitos cambios aquí y allá, que obviamente no es nada así como, ostras, el descubrimiento del año, ¿no? Pero sí que te dice un poco de cómo asumimos que el cambio de una civilización, entre comillas, a la siguiente, es como que cambian todas las pautas, y hay muchas que tardan mucho en cambiar, pero no porque sean más resistentes necesariamente, sino también pues porque evolucionan a su propio ritmo y al final llegan a otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces incluso el espacio doméstico, que cuando hablamos de un modelo único de casa no se da así, tanto arquitectónicamente como también en el sentido de cómo se dan las prácticas del hogar, de que al final pues hay unas condiciones materiales, de que sigue habiendo unas diferencias sociales y por tanto pues ciertos ideales sobre privacidad, sobre separación de espacios para que la mujer pueda estar en su espacio cocinando, lo que sea, ¿no? Que es lo que se decía en los registros históricos, no se da a nivel material porque no todo el mundo puede permitirse tener espacios duplicados en una casa, y no todo el mundo quiere tampoco. Y entonces en ese sentido está bien ver cómo cada uno adopta de este nuevo discurso ciertas cosas sí, ciertas cosas no, y cómo se resiste un poco en el hogar y se plantea una diversidad en el paisaje doméstico en este caso. Así, ya que estamos tirando el guión por la ventana, ¿cómo se hace este tipo de análisis? Tú, ¿eh? Cuando... Sí. No, hemos sido todos en conjunto. Hemos sido todos, Chini, no. Sí, exacto. ¿Cómo analizas? Por ejemplo, es que estoy pensando el caso en los territorios en América, como puede ser el caso del pueblo mapuche, que no tienen, bueno, una casa de piedra que tú puedas después de cierto tiempo ir a analizar y todo esto. ¿Cómo es que se hace arqueología en espacios que son tan perennes? Porque un montón de pueblos a lo largo de todo el mundo me imagino que han de haber tenido espacios perennes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se hace arqueología en estos casos? Yo no estoy tan familiarizado con el contexto, por ejemplo, pues mapuche, no lo conozco tanto para ese tipo de arqueología. Tengo una compañera que ha estudiado, pero ha estudiado sobre todo más a nivel etnográfico y a nivel más producción de textiles dentro del hogar. Pero más a nivel etnográfico. A ver, obviamente para ciertos pueblos seguimos teniendo un registro de fotografías y nos vamos a una colonización más reciente, pero bueno, también de crónicas y tal, tenemos fuentes escritas que a veces hablan de eso. Y también al final, si tú tienes una cabaña, pones postes para sostenerla, quiero decir. O sea, si tú haces una casa con material perecedero, sigues haciendo un impacto en el territorio, por pequeño que sea. Obviamente requiere una excavación un poco más fina, más con atención a esos detalles, pero hay rastros. Y luego ves cómo se dispone en el espacio, ¿no? Si tienes por ejemplo, yo conozco un poco más el entorno de los nómadas de la península arábiga y tal, y ves pues los agujeros de poste, y luego ves un poco la disposición de cacharros o restos de cacharros. Tienes un mapa muy, muy básico de lo que era la tienda, ¿no? Pero tienes un poco cuánto ocupaba. Y luego ves cómo se disponen los espacios ahí, o sea, los objetos ahí, y un poco te puedes hacer una idea. Tienes menos evidencias, pero por otro lado eso también te da un poco pie a mayores reflexiones también, porque no tienes todas las respuestas. Y también me imagino que ha de ir de un trabajo antropológico de conocer cómo es que actualmente esta gente Exacto. sigue viviendo, y de historias también eso ha de ser como súper interesante, ¿no? Analizar todo este tipo de cosas, que también yo creo que es otra manera de entender el conocimiento, que supongo que esto es lo que se ha filtrado en la academia actualmente, ¿no? Que es analizar la música, sí, la comida, cosas que antes igual estaban segregadas del espacio académico, ahora se están filtrando ahí,
que yo creo que da información como bastante útil. Entonces... Yo no quiero perder la oportunidad de preguntar, porque si no yo preguntaré otra cosa. Sí, otra cosa que y no de tiene que ver. RuPaul de la temporada 3, así. Bueno, no, yo te quería preguntar también sobre el tema de la leyenda negra. Me llama mucho la atención porque, a ver, entiendo que se hizo muy popular, creo que a partir de 1914, si mal no Sí. recuerdo, ahí tú me corriges, ¿no? A partir de una publicación que se llamaba La leyenda negra y la verdad histórica, Sí. un tipo que no me acuerdo cómo se Julián llamaba. pero era Juderías. Sí, exactamente. Y que argumentaba, ¿no? que la imagen como negativa de España y los españoles se había propagado por todo el mundo debido a una campaña sistemática de propaganda que estaba siendo orquestada por ingleses, neerlandeses, franceses, todo igualmente colonialista, y que gran parte de ella era exagerada o falsa. ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Tiene un sustento histórico real o qué? A ver, la cosa es que la narrativa de lo de la leyenda negra nace un poco, sí, de una verdad histórica, en el sentido de... nace un poco de algo que sí que es real en la historia, que es básicamente que es verdad que en el siglo XVI y principios del siglo XVII hubo una campaña de desprestigio a la monarquía católica, hacia el Imperio Español, por parte de las potencias protestantes. En ese momento, pues los neerlandeses, que se estaban independizando del imperio, y de los ingleses, pues por otra potencia protestante. Eso es verdad, eso, o sea, esa propaganda existió, y esa propaganda se fundamentó en ciertas cosas, como por un lado mitos sobre Felipe II, otros sobre pues que los católicos eran unos fanáticos religiosos, y tercero, pues también cosas sobre la barbarie de los españoles en América, ¿no? Eso era un poco algunos de los puntos. Pero esa propaganda tuvo un efecto concreto en un periodo concreto. O sea, después, claro, el problema de la leyenda negra es que se basa en esa cosa que es real, que es un fenómeno que ocurre, que está localizado temporal y geográficamente, y lo extrapola a pues una continuidad histórica con el siglo, ya, pues en su caso, el siglo XX, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta teoría nace en un momento en el que España ya había perdido todas sus colonias, bueno, no todas, porque seguía teniendo en África, ¿no? Pero... Cuba y Filipinas. Sí, había perdido, claro, o sea, había perdido, o sea, ya se había independizado toda América antes, y luego pierde Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico en 1898. Y esas eran las últimas posesiones, digamos, ligadas históricamente con pues el colonialismo del siglo XVI, el momento de esplendor del imperio, etc. Entonces, a la pérdida de esas colonias nace un momento de crisis, un poco nacional, de cómo hemos llegado hasta aquí, somos una nación en decadencia. Hubo un discurso de Lord Salisbury sobre naciones vivas y naciones muertas, o naciones moribundas, que obviamente era una alusión a España, y digamos que nació este sentimiento de necesitamos explicar por qué somos víctimas ahora, ¿no? Claro, y esto al final hubo gente, y este fue el talento que tuvo Julián Juderías, que fue de ligarlo a lo del siglo XVI. Y esta narrativa de que ha sido en plan, ya no es España ha tenido enemigos, España ha tenido mala prensa, sino España ha estado sometida sistemáticamente a una campaña de desprestigio, que está muy cerca ya de ciertas teorías de la conspiración, ¿no? De buscar metanarrativas que se alargan a lo largo de los siglos, que ha habido una intención por parte de estos agentes, súper activa siempre, tal, y hasta el punto de que nos la hemos creído, ¿no? Ese es el otro, de que entonces cualquier español que es un poco crítico con la historia, con el legado colonial que tenemos, este cuestionamiento al legado colonial que se está dando en España y se ha estado dando en España durante las últimas décadas, no es exclusiva de España. La hemos visto en Inglaterra, la hemos visto en Francia, un poco a raíz también de que la teoría anticolonialista y poscolonialista ha tenido un cierto, no un auge, pero ha crecido, ¿no? Y ha llegado a círculos académicos. Y entonces cualquier persona que es un poco crítica con este pasado, de repente se le puede achacar que no, que está siendo negro legendario, que ha absorbido este discurso y que nos lo hemos creído. Que el nombre negro legendario me parece maravilloso. Es que negro legendario me suena como una película de Will Smith. El subtítulo que le pusieron a Django desencadenado, sí. Es un poco, o sea, claro, no permite ningún tipo de mirada crítica al pasado, y entonces cuando creas esa narrativa de la leyenda negra, automáticamente te da como una herramienta para cortar cualquier tipo de cuestionamiento al pasado, y eso es lo peligroso al final, ¿no? Porque da pie a
vamos a mirar al pasado simplemente con orgullo y luego vamos a decir, no, es que estáis politizando el pasado. Cuando la gente dice, oye, vamos a ver qué está pasando aquí con el imperio, porque estáis todos de repente en plan, soy de los viejos tercios, ¿no? Y dices, a ver, lo tuyo no es politizar el pasado. Es como, no, es que no quiero, es que hay que ver la historia como la que fue. Digo, pero si tú estás tatuándote una cruz de San Andrés, vamos a ver qué estás haciendo. Y es no reconocer, o sea, digamos que o sea, cualquier cuestionamiento del relato hegemónico al final pasa a ser visto como un ataque a la identidad y por tanto algo a erradicar incluso, ¿no? ¿Qué opinas tú de esa gente que piensa que no hay que juzgar la historia con los ojos del presente y todo eso? A ver, yo creo que al final siempre estamos juzgando la historia con los ojos del presente, o sea, siempre estamos intentando, si eres un historiador te intentas deshacer de esa intención, ¿no? De esa impresión. Pero al final nosotros partimos de un conocimiento situado y de una política y de unas condiciones sociales, económicas, etcétera, que ya han coloreado un poco cómo vamos a mirar al pasado. Entonces, por mucho que tú intentes deshacerte de esas capas y capas que tenemos, siempre vamos a estar un poco condicionados. Entonces yo creo que sí, es un buen sentimiento de no hay que juzgar el pasado con la moralidad del presente, ¿no? O no hay que juzgar el pasado es el que es, que hasta cierto punto es cierto, pero por otro lado, cómo miramos el pasado siempre está teñido con esas gafas, ¿no? Entonces, me parece que esa retórica, esa de no podemos juzgar el pasado con la moralidad del presente, casualmente siempre se utiliza para lo mismo, o sea, siempre se utiliza para justificar lo mismo, no podemos decir esto fue una barbaridad, no podemos hablar de genocidio, no podemos hablar de... O sea, básicamente se utiliza como una herramienta retórica para parar a la persona que está simplemente cuestionando cómo nos hemos formado este discurso supremacista, en muchos casos, para que no siga hurgando. No podemos cuestionar el pasado con la moralidad del presente, cuando realmente esa persona lo que está haciendo es precisamente intentar que dejemos de cuestionarnos, o sea, de hablar del pasado con una moralidad que en este caso suele ser de orgullo, ¿no? Suele ser, pues al final, en España la colonización de América está institucionalizada como algo positivo, como un hito. O sea, a nivel de luego, tú preguntas al ciudadano y dijo, ay, sí, murió mucha gente, pero luego celebramos el 12 de octubre, tenemos monumentos a Colón, por supuesto, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pues tenemos cuadros sobre pues, el descubrimiento de América, bla, 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 y se habla del descubrimiento de América. Tenemos la Academia de la Lengua Española, que está totalmente copada por españoles de España, aunque cuando estamos hablando del español y estamos intentando regular el español, lo estamos haciendo para todos los países hispanoparlantes y luego nos deshacemos en hablar de la hispanidad, pero la hispanidad sigue teniendo unos dejes coloniales muy fuertes, ¿no? Aun cuando España a nivel de datos no es el país con mayor número de hispanoparlantes ni de lejos, seguimos como intentando mantener este neocolonialismo incluso a través de ciertas instituciones y por tanto no somos capaces de, si no cuestionamos de dónde viene todo eso, de este deje racista que tenemos en España hacia todo lo que viene de Latinoamérica en general, si no vemos de dónde viene no vamos a ser capaces tampoco de darnos cuenta de lo que estamos haciendo hoy en día. Y entonces por eso creo que hay una resistencia fuerte a cuestionar el pasado, porque si no miramos de dónde ha venido, podemos negar que exista o que sea un fallo sistémico. Yo justamente pienso que, de hecho, esta posición de tratar de no juzgar la historia, ¿no? O sea, al final te pone como en un rol pasivo, ¿no? Con la historia, como de... No es como participativo, sino claro, que es como de mero espectador de la historia, y creo que justamente el estudio historiográfico sirve de alguna manera para eso, ¿no? O sea, como para poder agarrar un suceso histórico, sí, comprender cuál era el pensamiento de la época, que eso es innegable, pero también poder desalambrar cosas y poder entender, mira, a ver, esto, hay cosas que se justifican por medio de ese argumento, que incluso eran cuestionadas en la propia época, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de la esclavitud en Abya Yala, pensamos que también había gente en esa época que claro, no estaba de acuerdo con la esclavitud, ¿no? Entonces, es que pensamos en la moralidad como algo que también como el mito del progreso, ¿no? Que en la Edad Media todo el mundo pensaba A, en la Edad Moderna todo el mundo pensaba B, y ahora pues hemos mejorado. De hecho, es que también es curioso que a veces juzgamos a la época actual
con una óptica muy edulcorada y muy rosa, ¿no? O sea, porque decíamos, sí, las sociedades del pasado que eran como muy religiosas, pero nosotros basamos nuestra semana, nuestro calendario, descansamos, todo a través de la religión, ¿no? Cuando optamos por no hacer cosas, pues en domingo y en sábado, porque el domingo era el día del Señor y no sé qué, y alguien que venga a hacer un análisis de la sociedad actual interpretaría que somos una sociedad religiosa, ¿no? Y una sociedad enfocada a un culto a cosas inexistentes, ¿no? Como es el dinero en papel, ¿no? Y cosas así que igual con un poco más de perspectiva dices, bueno, vale, pues también eso es pensamiento mágico, pero nosotros no lo interpretamos como pensamiento mágico porque hemos nacido con él, ¿no? Bueno, nada, yo ya para ir cerrando, te quería hacer la última pregunta, que es como un poco más conclusiva quizás, pero ¿cómo implementarías tú una visión más crítica respecto al colonialismo, al imperialismo y todas esas cosas que suelen defender algunos hispanistas nostálgicos del pasado expansionista en la educación española? Bueno, a ver, partiendo de la base de que yo no soy educador y por tanto pues puedo prometer la luna y no tal, ¿no? Por eso puedes soñar, así puedes soñar grande, venga. No. Prométenos la luna. La cosa es que, a ver, yo creo que hay ciertas cosas que se tienen que cambiar a nivel legislativo, ¿no? Por ejemplo, porque al final hay un programa educativo que el profesor luego se va a ver inclinado a seguir y tal. Y hay ciertas cosas que se tienen que implementar a un nivel legal, de que, por ejemplo, se enseñe a los chavales términos como colonialismo, ¿no? O sea, obviamente a un nivel igual, obviamente adaptado a la edad de los alumnos, pero que se enseñen estos términos, ¿no? Que se enseñe qué es el colonialismo, que se enseñe, pues, por ejemplo, cuándo se creó la raza o cómo nace esto de la raza, cómo nacen estas desigualdades. Que se ha hecho, se ha intentado hacer, pero es verdad que luego hay como mucha resistencia. Creo que al final, yo creo que si das a los chavales esas herramientas de no un glosario como simplemente una definición de diccionario, pero que dedicas tiempo a entender estos términos, ¿no? Si le pones nombre a estas cosas, se hace mucho más fácil. Hace no mucho tuve la enorme suerte de ir a un colegio de por aquí, de Madrid. Bueno, el profesor había montado una actividad que precisamente era sobre el discurso este de la colonización de América, ¿no? Del descubrimiento de América. Cuestionar por qué decimos descubrimiento y qué implicaciones tenía. Y esto era un proyecto que era como interdisciplinar, ¿no? Que lo hacían desde lo hacían desde varias asignaturas. Entonces, por ejemplo, en música escucharon unas canciones, una de Residente y otra de la de, no me acuerdo, Beauty Brain creo que se llama, que es la de No amas a Jesus, te colonizo, tal. También de intentar ver pues la cultura, cómo surgen ciertos ritmos y de qué habla la letra, ¿no? De Residente denunciando pues precisamente la colonización, etcétera. Luego de historia pues hablaron de por qué usamos que otros europeos llegaron antes a Viayala, ¿no? Pues los vikingos, por ejemplo, bla, bla, bla. Y luego pues hablamos un poco, yo fui a una clase pues a hablarles un poco de todo este tema de las estatuas, ¿no? Y hablamos de pues por qué se ponen estatuas a cierta gente. ¿Os habéis fijado en tal? ¿Habéis estado en esta plaza? ¿Habéis visto este monumento? ¿Qué creéis que quiere decir? No sé qué. Yo creo que al final, si das estas herramientas un poco más críticas de cuestionar un poco el impacto que tiene la historia y el pasado hoy en día y en cómo nos relacionamos, ¿no? Porque al final yo creo que es eso. O sea, si tú hablas de colonialismo y les dices, o sea, y enseñas un poco qué impacto ha podido tener eso en el día de hoy, yo creo que eso hace que se interiorice un poco más esa lección, ¿no? Más allá de... sí, bueno, y en 1492 Colón descubrió América y en 1522 Cortés conquistó el Imperio Azteca y luego Pizarro conquistó a los incas y ahí ya se acabó todo, digamos. No hace falta que hagas una cronología y vayas por todos los pueblos, pero sí que des un poco de herramientas de esto es lo que os puedo dar, pero hay mucho más y pues encargar un poco, salirnos más allá de esa narrativa. Entonces yo creo que al final lo más importante sería enseñar esos términos que a lo mejor nos parecen muy académicos y muy difíciles, pero que creo que se pueden adaptar fácilmente a un alumnado de secundaria, o sea que tampoco no, en primaria a lo mejor sí que es más difícil, pero ya cuando tienen 12 años, yo hablando con estos chavales, es que muchos, bueno, también había que decir que había la enorme suerte de que muchos venían eran de familia migrante o de segunda generación, o incluso ellos habían nacido en Latinoamérica y habían tenido un enfoque de educación distinto, y al llegar aquí, pues por ejemplo, cuando hablabas de descubrimiento de América, muchos decían, pero es que no es descubrimiento. Y digo, ¿qué término usarías? Y decían, genocidio. Y digo, pues venga, vamos. O sea, en ese sentido estaba muy bien porque había mucho...
pero ya había una capacidad de hablar de ahí, y, o sea, y luego ya puedes hablar, cuando ya se tienen ese kit de herramientas que son los términos, yo creo que se puede hacer muchas más cosas para que el alumnado al final sea un poco más crítico o sepa qué preguntas hacer al profesor, ¿no? Yo siempre voy a recordar una vez que me pasó en un BlaBlaCar, la primera vez que tomé un BlaBlaCar. Es que las experiencias de BlaBlaCar siempre son parecidas. Un poco, sí. Y resulta que el chico que conducía el auto, por el acento me dijo, tú eres latinoamericano, ¿de dónde eres? Yo le dije, de Chile. Y me dijo, de Chile, pero tú, claro, porque tú no tienes rasgos muy, muy españoles. Y le dije, claro, de más que sí, porque además soy de un pueblo indígena. Y me dijo, un pueblo... Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué opinas de Cristóbal Colón? ¡Qué bueno! Así. Yo le dije, bueno, a ver, ¿qué quieres que te diga? ¿Saber por dónde empezamos? Muy buena gente. Y me dijo, no... Claro, bueno, muy buen amigo. Y me dijo, no, es que lo que pasa es que igual, yo pienso que igual les llevamos la escritura, la educación, que nos llevaron el lenguaje. Y yo decía, claro, es que no teníamos lenguaje, como nosotros nos comunicábamos ahí por telequinesis, entonces claro. no sabíamos comunicarnos, ¿no? Y la universidad, claro, no teníamos un sistema educativo propio, no podíamos... Mira, a ver, tengo la suerte de que no me lo he encontrado mucho porque quizás el núcleo con el que me junto suele ser gente más bien crítica con eso, pero es que claro, a veces también vivimos en una burbuja, ya sea por las redes sociales o ya sea por nuestras juntas, siempre son como gente más o menos similar a lo que pensamos, pero que en verdad tú vas afuera y ves cómo está la fauna y te das cuenta que en verdad hay mucha gente que tiene ese discurso. Y que también yo creo que, hilando un poco lo que hablabas al principio, Miquel, y esto que estás diciendo tú, Minche, tiene mucha lógica que cada vez haya más personas que sean diversas dentro de los círculos que generan la historia, ¿no? Entonces, si hay gente de pueblos indígenas que estén haciendo historia, si hay gente negra que esté en los círculos académicos haciendo historia y haciendo los currículums y haciendo todo esto, seguramente tendremos más oportunidad de tener pensamientos más diversos y de decolonizar el currículum y de decolonizar la manera en la que pensamos, porque para ti, por tu propia historia y tu propia experiencia, Minche, para ti es obvio, ¿no? Es algo que no te tuvieron que enseñar porque tú lo viviste, ¿no? O sea, tú hablas un idioma que no es institucional y que no te sirve de nada, siendo que es el idioma nativo de la gente de Chile, ¿no? Y es como muy, muy paradójico esto, pero es algo que tú has vivido y que obvio si estás en un contexto académico, pues lo vas a ponderar y lo vas a tener esto, ¿no? Y también, yo una cosa, otro paréntesis que quería hacer, es que también un poco entiendo a la gente que está muy obsesa con la leyenda negra, porque también desde México y desde Latinoamérica, yo creo en general, se ha hecho esta historia de, bueno, los españoles eran los malos, pero la gente que se quedó ya aquí, una vez que los echamos, ya éramos los buenos. Entonces, como que hay una vista muy poco crítica hacia las instituciones coloniales que son parte del sistema pues mexicano, peruano. O sea, López Obrador diciendo que pidieran disculpas. Exactamente, sí, es como López Obrador hace bien en decir, bueno, que pida perdón la corona, pues sí, pero también el gobierno mexicano le tiene que pedir una disculpa a los pueblos indígenas que ha machacado desde que fue la independencia, ¿no? No, y que es verdad que López Obrador lo usa como maniobra política, o sea, lo usa lo dice en un momento concreto porque quiere distraer de cierta cosa o lo que sea, pero igual que aquí hacemos lo mismo con mil cosas, o sea, es que totalmente, pues sí. Hay una película muy buena que es una coproducción España, México, Bolivia, que se llama también La Lluvia, que la recomiendo mucho, que habla justamente de este tema, no sé si la han visto. No. Gael García Bernal, no sé si lo ubican, sí. Es un director de cine que quiere hacer una película en Bolivia sobre la llegada de Cristóbal Colón. Claro, no le alcanzó el presupuesto para irse a Centroamérica, así que se va a Bolivia y empieza a contratar a gente. Y resulta de que se van dando cuenta en el proceso de rodar la película de que muchas vivencias que ellos están retratando en este filme, que son como por ejemplo, no sé, soldados españoles cobrando impuestos a los indígenas, cortándole las manos o persiguiéndolos, todavía siguen vigentes en Bolivia actualmente, pero por parte del gobierno boliviano con la privatización del agua. Es una película pero increíble porque además es como que el actor principal dentro de la película que están grabando en la película
es también un dirigente social en contra de la privatización del agua. Y hay una escena que a mí me encanta, que es que están grabando la película en donde persiguen a este protagonista, ¿Sí? y justo llega la policía boliviana a perseguir al actor. ¡Ah, qué bueno! Pero maravillosa. Y contrastan las dos imágenes, así españoles persiguiendo a los indígenas y la policía boliviana persiguiendo a los indígenas. O sea, pero yo la recomiendo mucho, la dejo ahí. Me la busco. Pues, Miquel, Minche, siempre es un placer tenerlos, absorber de su sabiduría, que me aguanten, que yo hablo y no paro y empiezo a preguntar cosas laterales. Queríamos preguntarte, tú que tienes un canal más pequeñito que el que nosotros, entonces, ¿dónde te pueden encontrar, Miquel? Nosotros te daremos publicidad. ¿Cómo es que la gente que igual no te puede conocer te puede encontrar? Lo agradezco. Puto Miquel, o sea, es puto Miquel en todo junto. En todos lados. Miquel con K, M-I-K-E-L, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook no, pero el resto TikTok, incluso, o sea, lo que sea, por ahí. O sea, tú no eres quien me pidió dinero en Facebook. No, eso fue... un bot. Mierda, me estafaron. Un bot. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Minche. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pequeño Manual de Nada. Que vaya muy bien y que tengan un excelente día, noche, tarde, madrugada.